llaman el club cuántico. Se va a hablar, no sé si lo va a invitar ahí a pertenecer a ese club de los que se interesan por la física y por una serie de materias relacionadas. En realidad el club cuántico representa en cierta manera el espíritu de este curso también, ¿no es cierto? Que es un curso de apertura. Aquí nos interesa tener una visión global del mundo, de la ciencia y de todos sus diferentes aspectos. Creo que es una buena oportunidad de expandir nuestra visión. Adelante, ¿no? Gracias. Me faltó decir que él ha hecho sus estudios de posgrado en Rusia, un país que es notablemente destacado por sus físicos y también por sus matemáticos, y a veces en nuestro país no se conocen, ¿no? La forma como de conocer, cómo pasa la química con tabla periódica y cuántas cosas que hay que ese país ha contribuido, y muchas veces queda un poco en la sombra. Eso. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a dar la charla en ruso, todos saben ruso. Bueno, es bien amplio el... ¿Cuánto tiempo tengo hasta...? 4 horas y media. Ya. El tema que me dejó planteado Jorge es bastante amplio y bien complicado, entonces me gustaría primero que le requieran el mío a las matemáticas, que yo entiendo son alumnos de primer año y por lo tanto tengo la sensación de que es como lo que más temen en su carrera. No sé por qué cuando las matemáticas en realidad son bien fáciles, si uno las aprende como cualquier otra disciplina, en realidad sirven para impactar a la polola cuando uno está estudiando en la universidad o a la abuelita, pero es una profesión como cualquier otra. Con dedicación uno puede aprender. Entonces el tema es la física y las matemáticas, y las primeras preguntas que uno debiesen plantearse, o uno mismo va a ir a plantearle, tienen que ver con ¿por qué las matemáticas son tan importantes en el caso de la civilización? Esto tiene una historia muy larga, no aparecen ahora, sino que desde los inicios en que el ser humano, los primeros bípedos ya conscientes de su existencia, son capaces de contar. Uno de los momentos más importantes en la evolución es precisamente esa característica. Y la pregunta es por qué el ser humano tiene esa característica y por qué, hay otros que dicen, bueno, por qué el mundo es representable a través de modelos matemáticos. Entonces yo me quiero, como hay tanta gente que sale del closet, pero no en lo que ustedes están pensando, yo represento, si no quisiera decirlo así, no quiero engañarle, una postura ideológica. Pero presumiblemente la postura de muchos matemáticos, casi de la mayoría diría yo, que tiene que ver con el realismo y con algunas características del realismo especiales que se llaman materialismo. Materialismo no en el sentido de deseo de acumular riqueza, etc., sino que en un sentido estrictamente filosófico, como lo fueron los materialistas, los primeros materialistas, los jónicos, los primeros filósofos que pensaron la naturaleza desde un punto distinto, y si quisiéramos hacerlo análogo a como pensamos hoy día, a cómo lo piensan los físicos. De hecho, Aristóteles despectivamente lo denomina los físicos, pero como algo peyorativo, no es algo agradable. A pesar de que Aristóteles es quizás uno de los primeros realistas en la historia, solo por lo menos lo que conocemos. Él tiene una frase famosa que es muy usada para rebatirla o para estar de acuerdo con ella. Dice que sería absurdo tratar de demostrar que la naturaleza existe. Ese es un principio básico, es lo que se llama un axioma, un supuesto. Las matemáticas igual están construidas sobre supuestos. Un supuesto no es un dogma, es algo que uno puede cambiar con el tiempo y por lo tanto alterarlo dependiendo de las condiciones en las que viva o de las cosas que está observando o de los fenómenos nuevos a los cuales accede. Un dogma no, un dogma es algo que se da por hecho y uno no lo puede cambiar. Lo acepta por fe, por creencia, lo cual es legítimo, pero eso no tiene mucho que ver con la matemática y no tiene mucho que ver con la ciencia. La ciencia parte de ciertos supuestos básicos
y comienza a construir a partir de sus supuestos básicos teorías o concepciones del mundo. Ese es más o menos un esquema muy general. Por supuesto ha tenido una evolución histórica, como todas las cosas. Uno piensa que la ciencia es una cuestión aparte de la historia y eso es absolutamente falso. La ciencia de la época de Ptolomeo no es la misma ciencia que nosotros tenemos hoy día, que reconocemos como ciencia empírico-racional. Hay diferencias que son significativas, y yo antes de hablarles de matemática y física quiero explicarles un poco cuáles son esas diferencias. Tiene que ver con la historia, y como no puedo contarles toda la historia porque sería imposible, entonces déjenme explicarles que el sistema tolemaico, si bien se basaba en observaciones astronómicas, consistía en suponer que la Tierra era el centro del universo, un universo muy restringido con unos pocos planetas y unas pocas estrellas, y que todos los objetos, esos objetos celestes conocidos para el mundo antiguo, giraban en torno a este astro. Una de las razones por qué el modelo tolemaico, que nosotros conocemos hoy día como este modelo de los epiciclos, que son una especie de círculos que se mueven en torno a la Tierra, que permiten describir el movimiento relativo de los planetas que conocían en esa época, de las estrellas de esa época con respecto a la Tierra, cosa que no es tan descabellada. Si uno se para ahora aquí en la Tierra, le parece plana primero, y si ve la trayectoria del Sol durante el año, ve que esa trayectoria va cambiando, podría suponer razonablemente que nosotros estamos fijos y que es el astro el que está girando en torno al Sol. No contábamos con naves espaciales ni con grandes telescopios, a pesar de que había supuestos, había pensadores que presuponían que en realidad no era la Tierra la que ocupaba el centro del universo, pero esa era la idea generalizada, y además que estaba un poquito refrendada por ideas teológicas. Cuando ya domina el cristianismo durante el segundo o tercer año, el tercer centenio, digamos, centuria del principio del siglo después de Cristo, ya tiene un fundamento más teológico, y por eso la doctrina de Ptolomeo es prácticamente aceptada en todas partes, ¿cierto? El hombre también es el centro de la naturaleza, y por lo tanto hay una concepción antropomórfica del mundo, para la cual el sistema tolemaico es absolutamente eficiente. Ahora describía razonablemente bien la función de las estrellas en ciertos momentos del año, y por lo tanto no había razones objetivas para desecharlo. Y tomando en cuenta que además tenía un soporte político, religioso, etc. Ese periodo largo, que dura hasta fines de la Edad Media, cuando son monjes franciscanos, porque este cambio, ahora me gusta llamar esta palabra paradigma, que viene de las tesis de Kuhn, comienza a cambiar cuando el aristotelismo comenzó a tener una influencia muy grande en el mundo occidental creyente, principalmente porque era el fundamento filosófico de la fe a través de Santo Tomás de Aquino. Algunos curas franciscanos ingleses, los ingleses siempre han sido muy especiales, tienen sistemas decimales diferentes, tienen el manubrio al otro lado del auto, les gusta hacer las cosas a su manera, y cuando uno llega a Inglaterra, si le hallan cara de algo que no es muy bueno, lo sacan inmediatamente y lo ponen en la frontera. Los ingleses comenzaron a cuestionar un poquito, esos mismos sacerdotes, esto se produce en el campo del catolicismo, las doctrinas católicas basadas en el aristotelismo, pero no en todo el aristotelismo. O sea, a los franciscanos les importaba más la física de Aristóteles, que en algunas cosas era muy acertada y en otras cosas era muy mala, que la metafísica aristotélica, que era más cercana a lo que en esa época era la Universidad de París. Tenían la Universidad de Oxford y la Universidad de París. Entonces produjo una pugna que, además por razones políticas, hace que cierta apertura a nuevas concepciones del mundo aparecieran, como les dije, dentro del mundo católico en Inglaterra. Pero tuvieron una tremenda repercusión
Bacon fue uno de los sacerdotes, ¿no es cierto?, que hablaba del aristotelismo, decía, dejémonos de hablar solamente de metafísica y empecemos a hacer experimentación. Y Guillermo de Ockham exactamente lo mismo, decía, la lógica es la madre del conocimiento, o sea, dejemos las otras cosas aparte. Por eso les digo que este es un cisma que se produce dentro del ese mundo católico. Muchos piensan que es la reforma protestante la que hace que la ciencia se desarrolle, y la verdad es que la ciencia comienza a desarrollarse como ciencia empírico-racional en el mismo mundo católico. Ahí tenemos el ejemplo de Copérnico, de Galileo. Bueno, Galileo fue condenado, tuvo que abjurar, su abjuración, la tengo en el libro, pero ando sin lentes para leer, entonces no se las puedo leer. Se supone que dijo al final de la abjuración es un simú, es decir, y sin embargo se mueve, cosa que veo dudosa, pero desde el punto de vista de la leyenda es muy interesante. Finalmente Galileo va a triunfar, porque esa era la verdad, esa era la realidad, y por lo tanto el principio de realidad se impone, tal como se ha impuesto a través de toda la historia. Y desde ese momento para adelante, todas estas ideas primarias acerca de la naturaleza y estos supuestos que eran metafísicos o religiosos comienzan a ser desechados. Pero principalmente son desechados a partir del 1600, no con Galileo, a pesar de lo que todos piensan, sino con Newton, el primer científico tal cual nosotros nos entendemos hoy día. El primer físico y matemático importante es Newton, y no Galileo. Aristóteles hablaba del motor principal, el motor esencial de las cosas, la causa última. Lo que hacen estos nuevos filósofos de la ciencia, porque en ese tiempo lo que nosotros llamamos ciencia se llamaba filosofía natural. Por eso cuando uno le entrega el grado académico dice PhD, Philosophical Degree. Todos estos nuevos filósofos, a pesar de ser absolutamente creyentes, Newton era un protestante absoluto. Su obra más prolífica es la obra teológica y no la obra física, a pesar de lo que ustedes puedan creer. Aceptó que para comprender el mundo tenía que dejar todas esas disquisiciones anteriores y basarse en presunciones diferentes. Es decir, que los axiomas sobre los cuales iba a construir sus teorías tenían una naturaleza para poder entender realmente el mundo que debía estar aparte de sus concepciones religiosas, sus concepciones filosóficas, a pesar de que las tuviera, porque todos las tenemos. Yo me acabo de declarar realista acá, por lo tanto he hecho un acto de confesión de una manera de vivir y de una manera de ver el mundo. Pero si hago ciencia, yo tengo que restringirme a ciertos cánones aceptados en general, que hacen que eso sea ciencia y no una pseudociencia como vamos a ver después. ¿Cuál es la gracia en Newton? ¿Cuál es la gracia en Galileo también? Esta relación entre experimento y matemáticas. El ser humano tiene esta característica de las matemáticas de poder enumerar y catalogar las cosas numéricamente, aparentemente porque es una condición de la especie, es una condición que ha producido la misma presión evolutiva, como en el caso de todos los seres vivientes y todas las especies que han existido. Somos lo que somos sencillamente por presión evolutiva, y hallamos que las cosas son maravillosas porque ya están dadas. O sea, hallamos que son espectaculares. Son efectivamente espectaculares, pero no porque haya necesariamente un propósito detrás, sino porque ese proceso evolutivo fue capaz de seleccionar a aquellos sujetos que eran más aptos para vivir en condiciones determinadas y bajo ciertos criterios de orden determinados. Y una de esas características es que nosotros podemos tener concepto de número y tener concepto de cantidad. Cuando no hablamos de números específicos, hablamos de cantidades. Bueno, eso tiene un nombre específico, no lo recuerdo en este momento, pero es una propiedad que uno puede detectar incluso en los primates. Bueno, esas características nos permitieron a los antiguos medir sus territorios y hacer una cantidad de obras de ingeniería casi intuitivamente. Los babilonios conocían el teorema de Pitágoras, pero nunca lo demostraron. La primera demostración la hacen los griegos, la demostración estricta del teorema de Pitágoras bajo diferentes formas. Fíjense que en la Edad Media
para recibir la escuela esta escolástica. La escolástica es un sistema de enseñanza, más que un sistema filosófico, en donde el alumno y el maestro, el profesor, están continuamente haciéndose preguntas, tienen que ver con cuestiones religiosas. Pero eso es el sistema. Y uno de los mecanismos que usaban estos escolásticos, estas escuelas, para que sus alumnos tuviesen sus grados de maestría, por ejemplo, era hacer demostraciones diferentes unas de otras del teorema de Pitágoras. Entonces, si uno va y mira cuántas demostraciones de Pitágoras hay, por lo menos las que yo recuerde contadas, ¿sí? Hay unos libros que se dedican a recopilarlas. Hay algunas que son muy parecidas una a otra y ellos no se dieron cuenta, porque uno puede pasar mediante isomorfismos de una a otra. Pero supongan que son 600. 600 maneras diferentes de construir el teorema de Pitágoras. Eso es notable. Dice algo además de las matemáticas. Yo con las matemáticas puedo ver de maneras diferentes el mundo, puedo mirarla de perspectivas diferentes, a pesar de que estoy describiendo el mismo fenómeno. Y esto va a ser importante después. Tiene que ver con esta capacidad de crear teorías que a veces no son compatibles unas con otras y sin embargo describen el mismo fenómeno. Bueno, la gracia de Newton es esa. La gracia de Newton, además, que vivió en Inglaterra, fue protestante y ese ambiente le permitió desarrollar una revolución que fue significativa, en un periodo en donde las revoluciones eran significativas. Tomemos cuenta que una de las revoluciones importantes en la Europa post-medieval fue la gloriosa revolución que fue la inglesa, que fue una revolución incruenta, o sea, no fue con sangre y fuego, sino que fue una extraña revolución, tan flemático que, bueno, hubo mucha sangre después con Cromwell, pero en general fueron muy flemáticos y le hicieron bastante pacífica dentro de los cánones que uno puede considerar pacíficos para una revolución. Para ellos fue muy importante y además la necesidad de este nuevo Estado inglés de separarse de la Iglesia Católica, porque además al rey le convenía, ¿no es cierto?, formar estados nacionales y crear sus propias economías y hacerse independiente de este sistema medieval que ya está anquilosado. Entonces hay razones históricas que producen que la ciencia pueda emerger. No es la razón por la cual la ciencia, tal como la entendemos hoy día, emerge, sino que es un elemento histórico que permite o que es abono para que las cosas pasen. No, las cosas no pasan porque sí nomás, pasan por múltiples razones. Cuando Newton hace su teoría de la gravitación, que es la más importante, que es una mezcla entre matemática y física, en donde además tiene que hacer definiciones sobre objetos de la naturaleza, como la masa, la fuerza, etc. Cosas que nosotros tenemos que medir. Una de las esencias de la ciencia es que aquellas cosas de las cuales yo hablo y aquellas cosas que yo defino de la naturaleza tienen que ser cosas que yo pueda medir. Si no puedo, es etéreo, es fantasía. Cuando uno habla de energía, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguien puede decir qué es la energía? Cualquier idea loca. ¿Qué es la energía? No les dé miedo que los profesores digan cosas. Lo contestaron hace un día, creo. ¿Qué es la energía? De que la energía es como una manifestación tal vez que no se puede observar, pero que provoca algo que sí se puede observar. Ya, provoca un efecto, ya, pero yo necesito algo más ya. Aceptamos lo siguiente. Cualquier cosa que pasa en el mundo, al final tú la mides por sus efectos. ¿No es cierto? Si yo tengo un imán, ¿cómo sé yo que existe el campo magnético? Si yo tomo el imán y lo acerco a esto de los refrigeradores, lo acerco al refrigerador, yo siento una fuerza que empuja el imán hacia el refrigerador, ¿no es cierto? Entonces podría ser varias hipótesis. En magia, no podría ser. O sea, si no sé nada de física y matemática, yo puedo decir que son nada. Uno podría decir que es un campo. ¿Qué es un campo? Todas las definiciones de mi ciencia, todas, hasta las más locas que ustedes tengan, son definiciones de cosas que yo puedo medir.
que puedo definir y con las cuales con otras personas puedo inferir consecuencias de causas determinadas o efectos de causas determinadas. Si tú hablas de fuerza, tú me tienes que decir qué es fuerza. Puedo estar equivocado, puede que la definición sea pobre, después tenga que sustituirla por otra, pero es vacua si no somos capaces de ponernos de acuerdo y decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un experimento sobre estos conceptos que están acá. Y alguien me dice, sí, pero ¿cómo medimos esos efectos de los cuales tú me hablaste? Entonces la ciencia tiene que ver con eso, tiene que ver con ser capaz de definir, ser capaz de mirar el mundo, incluso con nuestras limitadas capacidades sensoriales, como lo era para Ptolomeo, y tratar de deducir cuestiones concretas. Ptolomeo, ¿qué era lo que hacía? Miraba el Sol todos los días, una estrella, y miraba relativa con respecto a la Tierra en cada momento. Y después lo que uno hizo, sencillamente, es construir un modelo que le permitiera describir ese movimiento. Pero para hacer esa descripción tuvo que usar círculos, porque para más remate en esa época no se podía usar otras curvas, porque eran curvas imperfectas desde el punto de vista filosófico. Entonces, a pesar de que Ptolomeo sabía que había curvas diferentes, entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezó a mezclar círculos para lograr esas curvas sin oponerse al dogma reinante de que los círculos son las figuras perfectas y divinas y las rectas tampoco son tan divinas, de manera que, bueno, el cambio vino cuando ya, a pesar de que los griegos sabían que había otras curvas y las usaban, pero las usaban para callar, ¿no? Las curvas mecánicas, ¿no es cierto? Una recta que se mueve sobre otra y describe una curva determinada. Las conocían, sabían integrar, aunque ustedes no crean, ¿no? Pero se quedan calladitos. El principio de exhaustión de Eudoxo, por ejemplo, que era para encontrar áreas de superficie, es una cosa que suponía un paso al infinito en un momento. Uno tenía un círculo, por ejemplo, y le ponía polígonos, y hacía que los polígonos se acercaran tanto a los bordes del círculo, de tal manera que al calcular la suma de las áreas de los polígonos me diera el área del círculo aproximadamente. Pero como el paso al infinito también estaba prohibido, porque el infinito era inconcebible para los griegos, entonces los tipos lo hacían, pero lo hacían para callar. Pero lo hacían. En todo caso, así se hace la ciencia, se hace para callado hasta que se pueda hacer. Necesitamos efectos, hay efectos, como tú dices, y lo que hizo Newton fue construir un conjunto de definiciones coherente, lógica, con un conjunto de axiomas, supuestos, no dogmas, que le permitieron construir una estructura, además a través de experimentos, y determinar lo que nosotros hoy llamamos la teoría de la gravitación de Newton. Y encontró en la teoría de la gravitación de Newton, a su sorpresa, paradojas. Por ejemplo, y además las anotó en su principia en algún lugar, por ejemplo, esto, ustedes saben que la fuerza, ¿cómo era? La fuerza, no voy a poner vectores aquí, entonces tenemos dos cuerpos, uno de masa 1 y uno de masa 2, ¿no es cierto? Acá está G y esta es la distancia que los separa. Entonces, esta es una constante universal, se supone. Esa es la masa de un cuerpo, esa es la masa del otro, esa es la distancia, el cuadrado de la distancia que los separa. Entonces se supone que es la intensidad de la fuerza. Entonces, a Newton le pareció algo raro. La fuerza, según la teoría de Newton, se transmite en forma instantánea. Es decir, si tengo los dos cuerpos aquí, entonces esa fuerza es inmediata. No transcurre tiempo, no hay tiempo. Entonces Newton, que igual era bien inteligente, puso en uno de los acápites, en uno de los, ¿cómo se llama? Abajito, que no entendía, que no le calzaba mucho esto de que estas cosas fueran instantáneas y que dejaba a los futuros investigadores o a los futuros científicos dilucidar este problema. O sea, él reconocía como científico, porque Newton podría haber dicho, mire, ¿sabe qué? Dios hizo el mundo así y no hay nada que hacer. No dijo eso. Dijo, ¿sabe qué? Esto me parece dudoso. Había algo raro en esta teoría. De hecho, Newton es
es gestor de una teoría corpuscular de la luz, que es muy interesante. Ese es imagínense, la luz es una cosa que nosotros miramos a través de la vista, percibimos, pero no vemos ni partículas ni nada. Sí, sencillamente vemos los colores, bien o mal, como dice Maturana, no, ni siquiera son los colores. Entonces, esta pregunta quedó abierta. Fíjense, y son todos conceptos matemáticos. Masa, no estoy diciendo que esa sea la perfecta definición de masa que hizo Newton. Masa, principio de inercia, G, una constante universal, la distancia que puedo medir y la fuerza. ¿Qué cosas se deducen de ahí primero? Esto es uno de los primeros físicos importantes. Y esta es la relación entre la física y la matemática. Fíjense, ¿qué cosas puedo medir en realidad? Cosas sobre las cuales yo pudiese hacer algunas transformaciones, por ejemplo, rotarlas, trasladarlas, y con propiedades que si yo las mido, independiente de que esas cosas roten o se trasladen, esa cosa que mido yo no cambio. Si yo lanzo una vara, la hago rotar y la hago moverse, ¿qué cosa no varía en la vara? No me digan que se mueve a la velocidad de la luz y que se achata, no, estamos a la velocidad de Newton. ¿Qué cosa se mantiene permanente en la vara? ¿Qué cosa no debe variar? La masa. La masa. ¿Qué otra cosa? La distancia, el largo de la vara. O sea, si la vara se va moviendo, si la vara va girando, si la vara va, no golpea con nada, pues, es un caso ideal. La vara se va moviendo, no golpea con nada, o la vara se mueve así en forma recta, uno debiese, y pudiese medir la vara debiese tener el mismo largo, ¿cierto? Bueno, esas características, moverse, trasladarse, rotar, se llaman en matemáticas grupos de transformaciones. Ya alguien, por ahí por el siglo XIX, se le ocurrió, ¿sabe qué? No me gusta la definición euclidiana de la geometría. Esto es la recta. Me da más la impresión de que si hay objetos en el mundo que tengan condiciones geométricas y ciertas características geométricas, y la física de Newton en el fondo es una física geométrica, aunque ustedes no lo crean, chuta, es más interesante pensar en la geometría como aquellas cosas que son invariantes en estos grupos de transformaciones que están acá. O sea, por ejemplo, hago girar el triángulo y el triángulo sigue siendo el triángulo. Lanzo el triángulo, lo hago moverse en una dirección determinada y el triángulo sigue siendo la misma cosa. ¿Qué implicancia tiene esto en física? Si yo estoy examinando un problema físico que pasa al lado tuyo y que pasa al lado mío, ¿cuál es la gracia? Que si pasa al lado tuyo pase absolutamente, de una forma absolutamente diferente a como pasa al lado mío. ¿Puedo hacer física con eso? Y que no hubiera ninguna interrelación entre nosotros dos. Pero si yo te quisiera contar qué está pasando con el objeto aquí, pero resulta que cuando está al lado tuyo no tiene nada que ver con eso. Y no tenga ningún lenguaje común para basarme entre el fenómeno que está ocurriendo aquí y el tuyo. ¿Puedo hacer física con eso? Entonces lo que estoy estudiando en realidad son regularidades. O sea, si un fenómeno ocurre allá, X, lo que Newton esperaría es que ese fenómeno se ocurra acá, incluidas todas estas transformaciones posibles acá. Yo le quiero calcular la masa, por ejemplo. Esa masa no cambiara porque yo lo moví de allá a acá. Estoy hablando de velocidad pequeña. O si lo hago rotar, que el objeto sea el mismo objeto que si no lo hago rotar. Entonces tú cambias noción de geometría, que era la geometría euclidiana de los griegos, que además era muy limitada por una geometría mucho más amplia.
Entonces la geometría ahora, ¿qué es ahora? El estudio de los invariantes de transformaciones matemáticas. Una rotación, ¿saben ustedes cómo se escribe una rotación en, por ejemplo, si tengo un punto X y aquí? ¿Cómo debe ser el punto B? Y ese de X, no sé si han aprendido esto todavía, ese es el ángulo de la. Y esta cosa, roto los ejes, yo lo pongo acá. Marc, ¿Qué eso se llama? ¿participas más alguno de estos? Entonces, fíjate, si yo muevo este eje de acá y muevo el eje de rotación, este es mi sistema de coordenadas. Estoy parado aquí. Entonces, este pedacito de aquí vale, esto vale R, este es R coseno teta y este es R seno teta. Entonces, imagínate que yo estoy parado aquí y algún gracioso me mueve el eje y me corre en un ángulo phi para arriba. Entonces este punto de aquí lo voy a ver ahora con respecto a mis nuevas coordenadas, o sea, ese va a estar proyectado ahí y ahí. Entonces la pregunta, ¿hay una manera de que yo mire eso, me puede pasar de un sistema a otro? Claro. Es una transformación de coordenadas, entonces X' igual a una cosa como X coseno. Mira, me equivoqué, no, nada. Esto borro después, bueno, Y' igual a menos X seno Y más Y coseno Y. Entonces si uno quiere pasar de un sistema de coordenadas al otro, basta con el ángulo y lo hace así. Entonces el tipo que está aquí con el ángulo corrido ve el objeto de esta manera, ¿ya? Con esas coordenadas nuevas. Y si está acá, lo ve con esas de ahí. Pero si yo le calculo la distancia al objeto, de este punto a este punto, esta transformación no varía en nada el largo del objeto. Así hago física. Entonces, ¿qué es lo que busco? Veo un fenómeno, veo una trayectoria, veo un proyectil que viene hacia mí. Yo sé que el fulano está parado allá y tiene su modelo matemático para ver la trayectoria del objeto. Y yo estoy parado en otro sistema de referencia. Yo sé cómo pasarme de allá, de acá, y sé cómo calcular cuando el proyectil me va a caer encima. Eso va a ser física. Yo busco regularidades y esas regularidades espero que se cumplan en el resto. Ese es un supuesto. Estoy suponiendo que eso se cumple. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer ese supuesto? Por la experiencia, es una cosa empírica. O sea, si yo miro la naturaleza, eso suele suceder. O sea, lo más probable es que eso pase así. No es tampoco que se me ocurrió de repente. Entonces Newton lo que hace es esto, y lo que hace la matemática más adelante en 1900 es tomar todos estos conceptos físicos que son muy básicos, que con una geometría muy básica, complicar un poquito, generalizar el concepto de geometría y empezar a abordar temas más complicados. Y ese paso de una geometría euclidiana, fíjense los problemas que tenía la geometría euclidiana. Miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué fue tan importante la geometría euclidiana? ¿Alguien me puede decir? Porque era considerada como era sagrada. Por ejemplo, había varios problemas abiertos que estuvieron abiertos milenios. El problema de la cuadratura del círculo, después está el problema, más adelante, había que resolver un problema que se llama la ecuación de segundo grado tiene una solución, ¿no es cierto? Ustedes saben calcular. Tienen ax cuadrado más bx más c igual a 0 y ustedes pueden encontrar una solución exacta de las dos raíces. ¿Ya? X cubo, la ecuación cúbica, ¿tiene una solución exacta o no? ¿Quién sabe? Tiene una solución exacta. La ecuación cuártica, ¿tiene una solución exacta? Esa que dice y cuarto más coeficiente. ¿Tiene una solución exacta, no? ¿Le puedo calcular una fórmula? Sí, tiene una solución exacta. La ecuación x quinta más algo, más a x cuarta más b x cubo, ¿tiene solución? ¿La puedo hacer? ¿La puedo poner en una formulita? No puedo. No puedo. Entonces, ¿saben lo que pasó? Tuvieron siglos tratando de encontrar la solución. Siglos. Lo mismo que tratar de demostrar la cuadratura del círculo. Pero con regla y compás.
¿Qué quiere decir con regla compás? Usando rectas y usando círculos. Entonces las demostraciones eran todas demostraciones usando los axiomas euclidianos. Lo que se demostró más adelante, en el caso de la ecuación de quinto grado no hay caso, ahí no puede usar regla compás, no puede usar nada, eso no tiene solución. Eso Galois, muchos siglos después, tuvo que desarrollar una teoría completa para demostrar que eso no era posible. Pero en el caso de este otro, de la cuadratura del círculo, etc., se puede hacer, pero no se puede hacer usando regla y compás. O sea, ese es un dogma, eso es un axioma que finalmente se transforma en un dogma. Cuando tú insistes en querer calcular o demostrar una cosa con una cuestión que se supone perfecta, y resulta que vanos intentos del siglo te dicen que parece que la cosa no es real, lo que uno debiese hacer, si tuviese realmente espíritu científico, es empezar a preguntarse otra cosa. Es decir, ¿realmente este problema tiene solución? A los matemáticos les critican mucho esto, Siempre dicen, si el matemático lo único que le interesa es si existe la solución y si la solución es única. Pero pregúntese usted, se plantea un problema importante y estén años de años tratando de encontrar la solución y llegue un matemático desagradable y les diga, ¿sabes qué? Perdiste 500 años tratando de demostrar una cosa que no se puede demostrar. Aburrido, o sea, se lo estoy diciendo. O sea, primero miremos el problema, veamos si tiene solución y después veamos cuántas soluciones tiene. A veces cuando tú haces la demostración, la misma demostración te dice cómo calcularla, cómo encontrarla. Por eso son importantes las demostraciones, no es para joder a los alumnos, es para que los alumnos creen capacidades analíticas, no solamente para el problema, sino en general, para resolver problemas. No es tan importante que ustedes sepan integrar perfectamente, es importante que entiendan el proceso analítico que hay detrás de la integración y después puedan reconstruir ese proceso. Bueno, ¿qué hicieron los matemáticos que en el fondo en esa época eran físicos también? Estas separaciones, fíjense, de la filosofía a la física es lenta. Hasta el siglo pasado, hasta el año 25, los físicos que construyeron la mecánica cuántica, el mismo Einstein, discutieron cuestiones filosóficas que tenían que ver con la ciencia. Hoy día eso se ha perdido. ¿Qué te importa ahora? O sea, no es solamente lo práctico. ¿Por qué es importante hacerse preguntas? Porque las preguntas tienen que ver con los fundamentos de lo que tú estás creando, tienen que ver con esos axiomas. Y determinar finalmente si es necesario cambiarlos y reconstituir tu teoría. Bueno, entonces, esta nueva geometría, esta teoría de grupos que aparece, y que ahora mira la geometría como los invariantes, que es una cuestión importante, abre también un espacio para la construcción de nuevas geometrías. La geometría de Euclides comienza a ser dejada de lado, y no con poco esfuerzo y no con poca lucha con los colegas matemáticos, se empiezan a construir geometrías que son diferentes. Por ejemplo, la geometría de Riemann. Todos creen que esto es una cosa continua, en donde todos están de acuerdo. No es así. La introducción de las geometrías no euclidianas fue de una tremenda complejidad desde el punto de vista profesional. O sea, introducirlas fue complicado, o sea, publicarlas fue complicado. ¿Qué dice la geometría de Riemann, por ejemplo? Si yo miro una superficie curva, todos pensamos que la distancia más corta entre dos puntos es la recta, pero en realidad eso no es cierto. Si uno pudiera moverse sobre una esfera, estoy de aquí a acá, obviamente que la distancia más corta, estoy sobre la superficie, obviamente que la distancia más corta entre esos dos puntos no es una recta, ¿cierto? Esta curva que está acá arriba. ¿Sí? Esa que uno ahora llama geodésica, ¿no? Que en realidad es la solución de una ecuación diferencial. Esto se llama una variedad diferencial. Y si uno quiere encontrar la distancia más corta entre dos puntos sobre la variedad diferencial, lo que tiene que hacer es resolver una ecuación diferencial, que es un problema de minimización. Y el resultado es esa curva de mínima distancia.
Y eso es lo que se llama una geodésica. Entonces uno puede construir algo equivalente a la geometría euclidiana, pero sobre variedades no euclidianas, sobre variedades riemannianas. Puedo construir triángulos sobre esta superficie, y la suma de los ángulos de ese triángulo no son 180 grados, son 360 grados. Se podría dibujar acá, entre ese y ese, ya eso podría llevarle un triángulo. Tiene un ángulo ahí, un ángulo ahí, un ángulo ahí. Y la suma de esos tres ángulos ya no es 180 grados, es 360 grados. Esto fue antes de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad general es una teoría geométrica de la física. O sea, ¿qué dice la teoría general? Es una ecuación, que es la ecuación de campo, que en realidad son 10 ecuaciones metidas en una. Y lo que dice sencillamente es que la masa de un objeto altera el espacio que lo circunda, eso es todo. Y el espacio que lo circunda se comporta como si fuera una variedad no euclidiana, una variedad riemanniana, por ejemplo. Puedo calcular geodésica y puedo relacionar lo que antes era la gravedad de Newton con estas variedades y con estas trayectorias que aparecen acá. El trabajo de Einstein matemático no lo hace Einstein, lo hace un matemático que se llama Grossman. Con esto no quiero decir que Einstein no supiera matemáticas, porque está el chiste ese que no sabía sumar en el colegio. La verdad es que no es así. El tipo era muy bueno, pero le dio la pega al matemático para que se lo escribiera bien en términos matemáticos y fuera lo suficientemente correcto para que esto estuviese desde el punto de vista matemático fundamentado. Esa fue una gran revolución, el paso de las geometrías euclidianas al paso de las geometrías riemannianas a la geometría de Lobachevsky, en donde dos paralelas no son lo que son en la geometría euclidiana. Dos paralelas no se cortan. Si dos paralelas se van hasta el infinito, ¿no es cierto? Dice sencillamente que, bueno, se cortan en el infinito, ya no son el equivalente a la geometría euclidiana. Y con eso tú sacas axiomas de la geometría euclidiana y construyes una geometría completamente diferente, que puede ser o un divertimento matemático o puede tener aplicaciones, la mayoría de las veces, en física. Y no solamente en física, sino en otros ámbitos del conocimiento. Entonces, la relación esta matemática-física es una relación ineludible, porque sencillamente la naturaleza es imposible de ser descrita de otra manera, querámoslo o no. Y una de las características biológicas que nosotros tenemos, nos guste o no nos guste, es esta. Necesitamos las matemáticas, porque además es nuestra impronta, no hay otra. Uno puede hacer supuestos, pero cuando quiere demostrar los supuestos necesita de esta herramienta. Quizás es la herramienta más poderosa que ha creado el ser humano durante su historia. El resto, si tú sacas esto, te quedas con los supuestos metafísicos de los griegos antiguos, que pueden ser absolutamente válidos, pero no es la ciencia tal cual la entendemos. Entonces, bueno, ¿qué parte ahora? Otro ejemplo notable de axiomas. Les acabo de mostrar ahí la geometría de... además que la teoría de la relatividad parte de una observación, o sea, y es en algún sentido romperle la mano a un hecho empírico, o sea, a la comunidad científica que no quería aceptar un hecho de la causa, que tenía que ver con esta existencia del éter. Se supuso hasta casi fin del siglo XIX que había una cosa, un objeto llamado éter, a través del cual los objetos se movían, todos los objetos celestes. Y cuando trataron de medir la velocidad del éter, descubrieron, no la velocidad del éter, sino que descubrieron que la velocidad de la luz en cualquier circunstancia es exactamente la misma, no varía, cercana a 300. Ese fue el gran descubrimiento. Y la gran gracia de Einstein es que con su teoría de la relatividad especial, lo que demuestra es un conjunto de características usando este hecho
de la naturaleza del tiempo, que es absolutamente importante. Y demuestra además que lo que nosotros llamamos teoría de Newton no es sino una restricción de esa teoría especial de la relatividad a velocidades muy bajas. O sea que la teoría de Newton no estaba mal, pero es como Ptolomeo. Ptolomeo pensaba que eran los objetos los que rodeaban, los que giraban en torno a la Tierra. Era al revés, no tenía más instrumentos tampoco, a pesar de que Newton le echa la culpa de que falsificó sus datos, ¿no? O sea que para publicar sus obras, al final había hecho algunos cambios especiales y como no existía, parece, no podían demandar en esa época, no pasó nada y aparte Ptolomeo estaba muerto hace mucho tiempo. Pero este hecho notable muestra que en realidad esta cosa como que la gente cree actualmente que la ciencia es una especie de salto así disperso, no es tanto. Si lo que hizo Newton fue describir matemáticamente, como lo hizo Ptolomeo, un objeto. Ptolomeo describió el movimiento relativo del objeto con respecto a la Tierra sin darse cuenta de eso. Si hubiera dejado entre paréntesis sus hipótesis, eso habría sido un buen modelo para haber navegado. Y me hubiera quedado callado respecto a mi idea filosófica. De ahí Newton hace hasta sus reparos respecto de su propia teoría. Y lo que encuentra Einstein con la teoría de la relatividad especial es que la teoría de Newton no es sino una restricción de la teoría especial a bajas velocidades. Es decir, los mismos conceptos de fuerza, el mismo concepto de energía se obtienen de las ecuaciones de Einstein cuando yo considero que el cuerpo se mueve a velocidades muy bajas, comparadas con la velocidad de la luz. Y se acabó el cuerpo. Estas son teorías deterministas de la realidad. O sea, yo veo un objeto que se va moviendo en la naturaleza y con mis ecuaciones deterministas, yo puedo determinar si parte con ciertas condiciones iniciales cómo va a terminar en el tiempo T. Son bonitas, elegantes. Como decía, no sé si era Laplace, que decía que si uno hubiese un demiurgo que conociera cómo se movía cada una de las partículas en el universo, sería capaz de entender todo el movimiento, etc. Cosa bien poco probable, porque en realidad uno fragmenta la realidad precisamente para tratar de entenderla. Entonces es un poquito difícil, si creo que si uno tuviese una visión general, en realidad no podría hacer ninguna síntesis de nada. Pero es un razonamiento interesante. Pero esto es determinista. ¿Qué pasó? Fíjense, esto pasó como en los años 20, 1920. El año 25 también se descubren algunos hechos interesantes, sobre todo en materia de radiación de cuerpo negro, etc. Y que conducen a lo que nosotros vamos a llamar hoy día... ¿Tú quieres hacer una pregunta? Sí. Quería preguntarle sobre la paradoja esa de Einstein, donde se supone que si uno viaja a la velocidad de la luz, al volver, uno seguiría la manera parecida. La persona que estaba en la Tierra sí sería... Porque tú quieres... No, lo que pasa es que en sí no entiendo por qué la luz dilata el tiempo. Como que intento realizar como el espacio. Ya, para no hacerte un monitor. Miren. Ninguna de las teorías que yo te voy a describir ahora son intuitivas. Entonces, la única manera que tú las entiendas es sabiendo matemáticas. Cuando yo hablo contigo, no, esto no es un insulto, pero que digo, es bueno. La única manera en que yo entiendo a otro matemático cuando habla de esto es cuando yo hablo matemáticas con él. Lo que tú me estás preguntando es absolutamente contraintuitivo, porque tú vives en un mundo donde las velocidades son absolutamente lejanas a las velocidades que están consideradas ahí. Entonces casi todas las cosas que el tiempo se dilate, por ejemplo, ¿qué quiere decir que el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Alguien me puede decir qué es el tiempo? Mire, todos usamos estos conceptos todo el día. ¿Qué es el tiempo? La cuarta dimensión. No, pero eso es como circular, no me está respondiendo, me está dando una definición. No, dime, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre, dice. Claro.
Fíjate, no me lo puedes, pero ¿lo puedes medir? ¿Puedes medir el tiempo? Supongamos los ignorantes del tiempo, pero lo medimos, ¿o no? Sí lo medimos. ¿Saben ustedes cómo se mide cuánto es un segundo? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el patrón? Siempre tenemos patrones. ¿Cuál es el patrón? Para medir un segundo. ¿Alguien sabe cómo se mide eso, no? ¿Cómo lo hace un reloj atómico? ¿Cómo define el segundo? Es un átomo. Sí, tú miras un átomo. ¿Y qué hace el átomo? Cuenta la cantidad de ciclos. No, ahí tiene diferentes niveles de energía. Entonces hay unos objetos chiquititos, los fotones, que se están moviendo en forma regular entre diferentes niveles de energía. Entonces tú puedes describir el segundo o el microsegundo relacionándolo con ese comportamiento. O sea, tú miras un objeto del mundo, te asocias con el... Si lo único que tenemos, mira, lo único que estamos seguros es de eso, de los efectos de las cosas que observamos en nosotros y de las regularidades que podemos constatar. Entonces, si tú quieres construir una teoría, tienes que hacerlo sobre esa base. No te sirve el concepto solo. Tienes que construirlo en una superficie que sea concreta. Entonces, tienes que definir el segundo. Leí hace poco, no sé lo que es el tiempo contestado uno, pero sé cómo medirlo. Entonces, tú pones acá, o sea, todas las ecuaciones esas en la dice b cuadrado partido c cuadrado al revés, ya no me acuerdo. Casi todas las ecuaciones de Einstein, posición, etcétera, tienen abajo un coeficiente de este tipo. Cuando la velocidad esta se acerca a c, este numerito tiende aquí, este tiende a 1, esto tiende a 0, ¿no es cierto? Y esto será infinito. Entonces, si tú calculas longitud de objetos, los objetos se alargan, se achican, el tiempo también se dilata o se contrae. Tiene que ver a qué velocidad te mueves. Pero eso es una ecuación. Entonces yo te tengo que decir a ti cómo comprende este concepto, si no es a través de la ecuación. Pero no lo estás viviendo, no lo vas a vivir. Y la verdad es que te parece que el resto de los conceptos también los tienes internalizados. A pesar, yo acabo de preguntarles qué es el tiempo, que es una cosa con la que ustedes viven diariamente. Y sin embargo, ni ustedes ni yo di una respuesta de qué es el tiempo. Les puedo decir, mira, funciona así. Sin embargo, les parece natural. Alguien dijo, mira, si las cosas parecen naturales después de mucho tiempo de que las estoy escuchando. Bueno, esta cosa se comporta así porque esto es así. Y el experimento me permitió deducir estas ecuaciones que están acá. Yo hice un experimento, yo hice un experimento con espejo. Entonces, pudieron determinar estas ecuaciones que están acá. La matemática es un lenguaje igual que el castellano, pero tiene reglas diferentes. Entonces, si ustedes quieren acceder al mundo de la física y las matemáticas, tienen que aprender matemáticas. Es necesario, absolutamente. Y no son difíciles. O sea, el único, ese mensaje se lo tenía que dar al final. Pero, obviamente que no todas las ciencias son matemáticas, no todas las ciencias son matemáticas. Una de las cosas más impresionantes y más revolucionarias de la historia del hombre es la teoría de la evolución, y Darwin no era matemático. La observación también es tremendamente importante, lo que no significa que después todas estas grandes teorías uno trate de, no sé si matematizarlas, pero trata de matizarlas por las matemáticas. Pero la física es una cosa que, la física, o el tema de la física y la matemática, son dos cosas inseparables, es imposible separarlas. Una y otra van de la mano, a pesar de que a veces los matemáticos no nos entendemos bien con los físicos porque dicen que nosotros estamos volando, que la cuestión está demasiado complicada y que lo enredamos más de lo que necesitamos. Sí, pero a veces definen cosas que están más definidas. La integral de Feynman no es una integral, pero funciona. Bueno, y se ganó un premio Nobel por la integral. Bueno, déjenme explicarles el último, la mecánica cuántica, porque esa es la ya como...
Todos quieren escuchar la mecánica cuántica. Y como a cada rato sale la tele, la cuántica, les voy a dar una recomendación. Nada de lo que escuchan en la tele es cierto. Porque la cuántica no tiene nada que ver con la transmisión de pensamiento, ni con ninguna cosa por el estilo. Es bastante más simple. Estoy observando objetos que están a las 10 elevado a menos 16 centímetros de mí. O sea, ese es el tamaño, suponga, no sé, de una partícula elemental. Una partícula elemental es una partícula que no tiene estructura interna. ¿Ya? Los protones y los neutrones tienen estructura interna porque hay otras partículas elementales que están adentro, ¿ya? Los quarks. Y además hay gluones y un montón de otras cosas extrañas que decimos que existen. Ya, las partículas elementales están a esa distancia. Entonces, para detectar esas partículas elementales, la gente tuvo que diseñar experimentos que permitieran determinar características y permitieran medir esas características, como el tiempo. Quiero medir el tiempo, ya defino el tiempo y pongo un patrón, a esto lo voy a llamar un segundo. Entonces, bueno, a esa distancia ustedes entenderán que los efectos que puede producir la observación que tú realizas, no quiero esté mirando. La observación es un experimento. Tú estás experimentando con el objeto. Tú sabes cómo se comporta, tú tienes que experimentar con el objeto. Entonces, el problema es que cuando tú haces el experimento, ya tú eres un experimento, eres parte del experimento. Estás hablando de objetos de 10 ahora menos 16. Y por lo tanto hay cosas que desde el punto de vista matemático no puedes determinar absolutamente. O sea, si determinas una, con mucha exactitud, te queda una gran incertidumbre respecto de la otra. Pero eso es un problema del problema mismo, de lo que estoy observando. Insisto, la observación, cuando hablan ahora de la observación, el observador afecta a su objeto. Cuando hablamos de observación en física estamos hablando de un experimento. Es un experimento. Y tu manera de experimentar afecta al objeto, directamente. Cuando estamos hablando de objetos macroscópicos, esa perturbación que tú produces en el objeto es mínima. Entonces tú ahí trabajas cuando estamos hablando de pocos objetos, trabajas con matemáticas deterministas. O sea, hace tus ecuaciones, son más o menos facilitas, las trayectorias son simples, condiciones de borde también, y los resultados son razonables. Aquí no. Aquí no. Tus experimentos determinan el resultado final. Entonces observaron que ciertas características, había partículas que se comportaban, había objetos que se comportaban de forma dual, cosas raras, como partículas y como ondas. A veces eran partículas, a veces eran ondas. Una lata, porque uno quisiera que su polola fuera buena onda, siempre. ¿O no? Supongo. Porque nosotros tuviéramos un comportamiento tal. Bueno, y estos señores no, o sea, chuta, bueno, o son ondas o son partículas. Bueno, para eso, y además se dieron cuenta que si determinaban, por ejemplo, un electrón que se iba moviendo, podían determinar la posición del electrón usando el experimento, y resulta que cuando querían determinar la velocidad no podían. O cuando determinaban la velocidad se dieron cuenta, ah, chuta, pero tengo una tremenda incertidumbre en la posición del electrón. Entonces, unos señores, uno de ellos se llama Heisenberg, idearon una estructura matemática axiomática muy bella que partió siendo lo que se llama un álgebra de matrices no conmutativas. Y con esa álgebra de matrices no conmutativas empezaron a describir este principio que se terminó llamándose principio de incertidumbre Heisenberg. Que si yo tengo observables físicos que ahora no son, ¿qué es un observable físico en mecánica clásica? Un observable físico en mecánica clásica, por ejemplo, la posición. Yo puedo medir la posición del objeto en el momento que a mí se me ocurra, de la trayectoria de un rocket, de un cohete, de lo que tú quieras. Y además puedo determinar su trayectoria, su momentum y el impacto que va a producir en mí cuando llegue al suelo. Eso son matemáticas deterministas, absolutamente. O sea,
Ya, bueno, dentro de cierto rango de error en general resulta. Con el clima no. Pero en mecánica cuántica no puedo. No puedo. Entonces, si conozco una cosa, tengo incertidumbre respecto de la otra en las medidas. En las medidas. No es una cosa esotérica, en las medidas. Si conozco la posición, no conozco el momentum. Si conozco el momentum, pucha, conozco re poco de la posición. ¿Es un problema eso? La verdad, no. Porque tú puedes describir con la mecánica cuántica la estructura atómica, puedes hacer reactores nucleares. En realidad, es un hecho de la causa, pero es un hecho manejable. No es que, oye, estamos abandonados al azar. No funciona así. Si yo tengo un átomo o tengo un sistema de partículas que está encerrada en confinamiento bajo determinadas condiciones de borde, yo sé exactamente, sin necesidad de intervenir el sistema, en qué estado se encuentran las partículas que están adentro. Entonces tampoco es una locura, no es que esto haya sido, oye, chuta, llegamos al mundo de la incertidumbre absoluta. No. De hecho, la mecánica cuántica se usa a cada rato. No solamente para matar seres humanos, como hicieron en Hiroshima y Nagasaki, sino que tiene aplicaciones prácticas enormes. Te consulto algo bien. Las paradojas, que el gato cree, que ese tipo de cosas, ¿eso lo han hecho los físicos para tratar de explicar sus teorías? ¿O cómo No, digo que lo del gato fue un chiste, la verdad que... Primero, no hay ningún gato que esté medio vivo muerto porque es un ser macroscópico. Entonces tiene que ver en realidad con una cuestión de determinación del objeto que tú vas a observar. Es que en el momento que tú observas el objeto, lo colapsas en el fondo. A ver, una onda es una función, ¿ya? Una onda es como la bolita, ¿sí? Entonces eso es una función matemática. Cuando uno habla, por ejemplo, cuando uno habla de una partícula clásica, está la partícula, tengo la posición, uno la dijo con un punto, ¿no es cierto? Y el momentum, la velocidad la puedo calcular, no sé, el momentum m por x. Así es una partícula de esta manera y esa es la posición x. En el caso de la partícula, lo que yo puedo dar es la probabilidad de que la partícula se encuentre en una región determinada del espacio bajo determinadas condiciones. Entonces, si yo le pongo aquí módulo módulo es, no sé si saben lo que el módulo es, el valor absoluto de la función. Es una función que depende solamente de un parámetro, el parámetro x. Entonces, esta función que representa una onda, si está con la onda que anda en el agua, el cuadrado de esta cosita de aquí, que ponga cuadrado aquí, es una distribución de probabilidad. Dice, la probabilidad de encontrar a la función que tiene posición x, entre comillas, se está moviendo en la recta, y que tiene asociado una función de onda phi. Esa es la probabilidad de encontrarla. Y yo, con una noción que es la noción integral, puedo decir cuál es la probabilidad de encontrarla en una región de la recta. Entonces el gato es un poquito eso. ¿Qué es lo que sé del gato? Si tiene dos estados posibles, vivo o muerto. Podría decir, oye, el gato está medio vivo o está medio muerto. ¿Ya? Pero el gato en realidad es casi un chiste. El gato, no vas a encontrar gatos medio vivo, medio muerto. O sea, el gato zombie no. O el gato está vivo, está muerto. Pero las partículas respecto de su comportamiento, una vez que yo lo observo, la función de onda que lo representaba se dice que colapsa. Eso quiere decir que se queda representada como una combinación lineal de todos los estados accesibles. Entonces en realidad uno no sabe en qué condición está al principio, pero eso es un problema de la observación. O sea, cuando lo miro con el experimento, lo afecto, y en el momento que lo afecto... Una pregunta antes que te vayas, si quieres. No, ya me están echando. Mira, la pregunta es la siguiente. Lo que tú has visto, por ejemplo, respecto a las matemáticas, gente de distintos países,
la relación con la cultura, con el idioma mismo, en la forma en que hablamos, ¿no es cierto? ¿Tiene algo que ver con la posibilidad de que en los países surjan buenos matemáticos, gente interesada en las matemáticas? ¿O es totalmente aleatorio eso? No Ya, tiene nada que ver con la te lo explico el cultura, tipo. ¿no? Pero déjame Sí, por eso terminar, déjame ver una cosita. Claro, claro. Para terminar este asunto de las matemáticas, ya que me metiste en esto, Ya. ya, entonces tienen eso. Entonces alguien me puede decir, fíjense, la teoría cuántica es una teoría matemática, ¿no? Axiomática. Tiene 5 axiomas, 5. Con esos 5 axiomas, es como cuando uno le dice en el colegio o en la universidad, siempre le dice el profesor de mecánica, pero si los problemas son muy fáciles, todo es F igual M por A. Claro, pero cada problema tiene su singularidad y poner F igual M por A puede ser bien complicado. Aquí igual, son 5 axiomas, 5. Son axiomas matemáticos, supuestos. Las partículas están representadas por estados, las funciones de onda. Los observables físicos son operadores lineales. Operadores lineales son funciones lineales. Ustedes van a ver algo de álgebra lineal, esos son operadores lineales. Uno tiene que saber álgebra lineal. Después, la evolución en el sistema está dado por un operador, la energía del sistema está dada por un operador especial, lineal, que se llama hamiltoniano del sistema. Igual que en el caso de las partículas clásicas. Y por último, la evolución del sistema en el tiempo está dado por un grupo unitario que se construye con ese H que es el operador de energía. Y con esos 5 axiomas o 4, no me acuerdo, construye toda la teoría completa. Con eso te vale. Tienes el mínimo de axiomas para construir la teoría. Si aparece cualquier otra cosa, se puede deducir de esos 4 que están. Entonces la pregunta es, insisto, es una teoría fenomenológica de la realidad, porque en realidad yo lo que estoy haciendo es observar y notar un hecho de la causa. Esto que no puedo determinar en forma absoluta la posición o el momento de la partícula. O determino uno o determino lo otro, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Eso es pura matemática. Y la otra teoría, la teoría de la relatividad, que es clásica, determinista, es pura matemática. Es la teoría general de la relatividad, es tomar la geometría no riemanniana, y meter los conceptos físicos dentro de esa teoría. O sea, la manera que tenemos de acceder al mundo y la herramienta que tenemos para acceder al mundo son las matemáticas. No es porque yo sea matemático, es porque es un hecho de la causa. Eso es. Respecto de pero esto en general, esa es la relación, y no solamente tiene relación con esto. Las matemáticas entran en todo esto, genética, lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, ¿cuál era? Era sobre si en otros países... En general, ¿qué relación hay entre la cultura de un país, la forma de hablar, la forma de pensar y la formación de matemáticas? Por ejemplo, Sí, lo cultural influye en eso. Yo quisiera decir dos cosas, sí. A ver. Voy a una opinión personal mía, no solamente sobre en general. Puedo hablar de Rusia. ¿Cuál es la diferencia cotidiana entre un ruso y un de cualquier parte? Si ustedes suben a un metro en Rusia, en cualquier parte, están todos leyendo, están con un libro en mano. Pueden estar leyendo puras porquerías, pero todos están leyendo. Si tú hablas con un ruso, te sorprende. La gente no va a aprender idioma a los institutos. Sin embargo, tú te encuentras con gente que habla perfecto castellano. Y te pregunta, ¿pero cómo? No es que sean más inteligentes. Y que la gente tiene la cultura de aprender, además de lo que hace y lo que ejerce profesionalmente, solo.
Sí, yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo aprendieron ustedes? Mira, no, si yo aprendí lo que fui, agarré un libro, fue y me lo compré en una librería, empecé a aprender solo, escuchaba programas radiales y el tipo hablaba conmigo en perfecto castellano. Ya que uno tiene que ir a chuta, si no fui aquí a, no sé, a que me enseñen. Si no hay cultura en un país, cuando yo hablo de cultura general, o sea, yo ¿qué tengo que imponer? Me importa más que mis alumnos, estoy hablando de mis alumnos de matemáticas. No solo me importa que mis alumnos aprendan matemáticas, porque si es eso, estamos fritos. Para que lleguen a preguntarse cosas, para que lleguen a tener una visión general de la ciencia, necesitan saber mucho más que eso. Yo les acabo de decir que la ciencia es un producto histórico, no solamente algo que estamos haciendo ahora, tiene una historia importante. Nosotros estamos trabajando ahora en un problema que tiene que ver con fundamentos de la mecánica cuántica, pero para hacer fundamentos de la mecánica cuántica tuvimos que dejar de hacer un montón de otras cosas, o sea, nos estamos cuestionando cosas que son de los principios del problema. Entonces, la diferencia yo te diría, Jorge, que es esa, o sea, y lo mismo que un académico. ¿Qué es un académico? ¿Solamente un profesional que viene a hacer clase? ¿O es mucho más que eso? O sea, tiene un compromiso, esta cuestión de esta división entre, para mí es un poco de risa, esta fragmentación entre vinculación con el medio, extensión, investigación y docencia. Eso es eficiente para una visión restringida de lo que es la vida académica. La vida académica es eso y mucho más. O sea, ¿qué tiene que tener uno? Relación con los alumnos. Relación con los alumnos significa, es una cosa que va más allá de la clase. Tiene que ver también con experiencia. O sea, esto yo te agradezco, Jorge, que me hayas invitado, porque esto tiene que ver además con experiencias personales. ¿Qué les recomiendo yo a todos mis alumnos? Y hemos tenido éxito en eso. Que no se queden aquí, primero. O sea, el esfuerzo, y lo dijo un alumno mío que estuvo ahora en un curso cuántico, y dijo, recordó algo que le había dicho, que el éxito final, en ciencia sobre todo, es 90% esfuerzo y 10% talento. Esa es la verdad, es 90% de esfuerzo. Y el tipo sacó su magíster en la Universidad Federico Santa María y sacó su doctorado en Bélgica, en física partículas. Pero hay esfuerzo y conversación. O sea, eso es la vida académica. No es que ustedes vengan a clase, se sienten y se vayan. Por eso los quiero invitar a todas las actividades que nosotros desarrollamos y invitaremos a Jorge también a todas las cosas que nosotros hagamos. Esa es la idea de hacer universidad. O sea, pasen por aquí, que no sea un paso etéreo que ustedes olviden a los 10 años y recuerden a algún profesor por nostalgia, sino porque les sirvió para algo. La ciencia es mucho más que esto. Insisto, yo, ¿por qué les dije al principio, mira, si yo soy un realista? Porque hay una concepción filosófica del mundo mía, pero yo se la reconozco, yo se la estoy diciendo, que estoy aceptando que soy eso, y que lo que le estoy diciendo tiene que ver con esa concepción filosófica, y habrá otros que tengan otra diferente. Pero eso es lo que ustedes tienen que escuchar. Ese es el único mensaje al final que yo les puedo decir. O sea, que esta cosa es una herramienta tremendamente importante, aprovechenla. Aprovechenla. Es un lenguaje que ustedes van a tener y del cual carece el 90% de la población en Chile, porque es absolutamente analfabeto respecto a estas cosas. Porque yo estoy todo el día escuchando en la televisión barbaridades horribles, realmente una cosa que es como para agarrar la televisión y reventarla. Llevan gente que no tiene absolutamente idea de ciencia y gente que dice que sabe ciencia y hace aseveraciones sin tener absolutamente ningún argumento y sin dar absolutamente ningún argumento. Porque uno puede estar en desacuerdo con otro. Eso es legítimo. Pero la discusión tiene que ser una discusión argumentativa. O sea, esto no es... La ciencia no debe transformarse en un partido político tampoco. O sea, no es para estar defendiendo trincheras. Al contrario, o sea, es un acto de autocrítica permanente. O sea, tengo que aceptar que cometo errores y que mis oponentes, mis pares, tienen la obligación además de hacérmelos ver. Eso es parte de la ciencia, es un ejercicio liberal. No es un acto de fe. No tomen nunca la ciencia como un acto de fe, es todo lo contrario. Una de las cosas que uno hubiese rescatar
de los iluministas es precisamente eso, o sea, no den nada por cierto sin discutirlo, o sea, la duda razonable, entonces no que se paren aquí a creer que todo está mal, pero que les den buenas razones de por qué las cosas son así y no las acepten de buena primera. Y hay mucha gente que dice que hace ciencia y en realidad no está haciendo ciencia, hace pseudociencia. Cuando uno hace pseudociencia, una de las maneras de ver, cuando uno hace pseudociencia, cuando pone su hipótesis adelante y en el fondo fuerza argumentos para demostrarla. Cuando esa no es ciencia, porque yo podría tener hipótesis muy buenas y ser absolutamente falsas, y tengo que tener la absoluta valentía para aceptar en un momento determinado que son falsas y decir, ¿sabe qué? Hasta que llego, esto es mentira, me equivoco. Pero hay muchos que no hacen eso. Gracias a todos por haberme invitado, gracias a Jorge.